muy contenta porque esta invitada nos la vamos a pelear. No sabemos si es más mía que tuya, más tuya que mía. Trabajaban directamente con las embarazadas y yo decía, esto es lo que me gusta. Porque esto de ser dula, Dulear. dulear, esa palabra es No así es como googlear. no, es dulear. Háblame tú, que tú eres, tú eres el otro Vamos, lado. vamos a explicar Vamos a explicar. por qué nosotros tenemos una tasa de cesáreas Tan alta, ¿no? quizás más alta que otros países vecinos. El bebé percibe que llegó a un ambiente seguro y el bebé se calma. O la madre no, ¿Has el tenido, bebé. has tenido algún caso de una mamá adoptiva que ha logrado amamantar? Sí. Un gusto, queridos amigos, estar nuevamente ante ustedes por este espacio que se llama Par de Dos. Si les gusta, pueden suscribirse, pueden activar las notificaciones, ya que mi amiga Adriana y yo estaremos aquí presentándoles alternativas nutritivas para esta medicina contada que nos hemos planteado. Adri, ¿cómo estás? Muy bien, mi Conchi, feliz de este segundo episodio, de estar aquí otra vez con ustedes. Muy contenta porque esta invitada nos la vamos a pelear. No sabemos si es más mía que tuya, más tuya que mía, y vamos a pasar un ratote Yo creo que más diciendo... mía. Ah, Yo creo que no, más, no, no, bueno. no, no, ningún. Vamos a pelear porque Mayrin Sevilla nos acompaña hoy y ella es educadora prenatal, es dula Consejera de y consejera lactancia. de Consejera de lactancia. lactancia materna. Un detallito. O sea que por ti han pasado gran parte de los niños amamantados de esta ciudad. Mayrin, bienvenida. Gracias, el placer es mío. Un honor. Me sentí muy contenta cuando me invitaron. Gracias. El honor es nuestro que nos puedes dejar aquí esa experiencia tan bonita que tú vives día a día con las embarazadas, con las mamás que están comenzando el arte de amamantar, porque es un arte, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue ese inicio? ¿Cómo se te ocurrió ser consejera de lactancia? Háblanos un poquito de esa parte. Es una historia larguísima, pero me gustaría resumírselas. Yo diría que esto es una historia de vida. ¿Por qué una historia de vida? Porque todo comienza cuando voy a estudiar en la Universidad de Carabobo, y empiezo a estudiar educación. Pero mi visión, porque siempre me preguntaban, pues tú vas a ser educadora y vas a trabajar en aula, yo decía, no, yo no voy a ser docente de aula. Yo quiero ser educadora, pero yo quiero ir más allá. Siempre decía yo quiero ir más allá. Cuando comienzo a estudiar mi carrera para ser educadora, me entro en una especialidad que estaba comenzando en ese momento. De hecho, fui la segunda promoción de esa carrera. ¿Por qué me apasionó? Porque trabajábamos muy en profundidad todo lo que era el desarrollo evolutivo del bebé. Entonces, cuando comenzamos, claro, entre mis compañeras y yo teníamos afinidad con la pasión por conocer todo el proceso que lleva el desarrollo evolutivo de un bebé para poder conocer el proceso en los que podamos trabajar como educadora. Sin embargo, yo decía, ok, estamos en un aula, recibimos a los niños, pero ya los niños vienen con algo. Entonces yo decía, no, yo quiero ir más allá. Entonces, cuando empezamos a hacer un abordaje a nivel comunitario, a nivel profundo, me toca una asignatura electiva que muy poquitas se fueron por ese lado, ¿no? Tenía que ver con conocer a un grupo de docentes que trabajaban en la Maternidad del Sur. Para ese entonces a ellas se les llamaba el programa Familia. Yo lo recuerdo. Sí, lo recuerdas. Sí, sí, excelente. Para mí fueron una inspiración, porque ellas trabajaban directamente con las embarazadas y yo decía, esto es lo que me gusta. Me gusta enseñarles a ellas que vivir su embarazo, enamorarse de su bebé, qué importante es que ellas reciban educación, Esa porque información. educar no es sentarse en una silla a esperar que el profesor te enseñe en la pizarra. Educar es abrir caminos y procesos que esa persona va a empezar a vivir, y que si queda asimilado realmente cumpliste con tu función. Y comienza desde cero con un embarazo. Exactamente. Es lo que viene, ¿no?
Y además es un... Allí hiciste educación prenatal, disculpa. Sí, ahí me especialicé. Claro, me empecé a especializar, pero cuando me graduó, verás que Dios sabe lo que hace y pone en el camino gente, porque yo iba enfocada a lo que realmente me gustaba y a lo que quería. Lo que sí yo siempre dije, aula no, porque yo sentía que me iba a quedar enclaustrada, que me iban a encerrar y yo no soy de estar encerrada. Entonces me toca ir a trabajar en un pueblo y era mi pueblo. El pueblo donde estaban mis padres, pero ya yo vivía en Valencia, tenía mucho tiempo viviendo en Valencia, ahora me tocaba viajar, después que me tocaba de la universidad del pueblo a la universidad, ahora me toca viajar de Valencia a la universidad, trabajar ¿Qué pueblo? a Chirgua, Chirgua. municipio Flores de de Chirgua. el Valle Papero. Entonces me toca meterme en el pueblo, en una comunidad, y el Ministerio de Educación me absorbe en un trabajo que ningún docente quería. Y le explico por qué ningún docente quería. Todavía estas docentes existen, pero son muy pocas, porque nos toca patear la calle. O sea, Y nos hiciste toca. lo que en ese momento podía llamarse una innovación, algo que sea muy poca Sí, gente, ¿no? exactamente, porque era abordar a la familia directamente desde su casa. ¿Y tú recuerdas esa primera familia con quien tuviste contacto? Sí, fue demasiado lindo, fue muy ¿Te lindo. sentiste cómoda? Muy cómoda. Primero porque era la gente del pueblo, una gente muy humilde, pero yo sentía que podía prestar ayuda que pueda dar a ese bebé que está en formación, porque yo trabajaba con diferentes grupos etarios. Pero mi enfoque no era el niño, mi enfoque era la mamá. Sí. O sea, educar a la mamá para que la mamá sepa cómo trabajar con su hijo, con las mismas cosas que tenía en su casa. Bueno, en fin, total que allí me enlazo mucho con salud, que hasta el sol de hoy estoy enlazada con salud. Cuando entro en salud, me encuentro también a una persona muy especial que me enamoró de la lactancia porque yo decía, yo necesito algo más. O sea, yo tengo que, o sea, ¿qué le llevo? La primera vez que duleé, porque esto de ser dula, Dulear. dulear, esa palabra es No así es como googlear. no, es dulear. La primera vez que yo duleé, porque Dulear, me cumplí defínenos un como poquito. dula. Exacto. Tú eres también dula. Sí, Por Se eso escribe doula, para se que- escribe doula, doula, doula. pero dulear es ejercer como dula. sí, exactamente. Solamente que la dula, que ve la palabra dula viene del griego mujer que sirve a Mujer otra que mujer. sirve a otra mujer. Qué belleza, Exacto, ¿no? ¿no? Qué belleza. Y yo que la he Entonces, visto trabajar, realmente es lo que Mayrin hace. wow, eso requiere de Un concepto verdad. poderoso. Ujú, es muy poderoso. Por eso es que no cualquiera lo hace porque eso nace de aquí. Es De hecho, una la primera vocación, es Mayrin, algo que definitivamente. nace. Hay que tener Yo que vocación. te he visto a ti trabajar, definitivamente es una vocación. O sea, Mayrin peina a la paciente en el trabajo de parto. Mayrin la acompaña, hace con ella los ejercicios de sentadilla en el piso. Mayrin las mece, Mayrin las masajea, Mayrin las acompaña, Mayrin Las les habla les bajito. sirve, las atiende. Mayrin, literal, Eso. es servicio Es un a otra servicio, mujer. es un servicio. Uno tiene que sentir la humildad de que uno está, sí, pues estoy al servicio de ella, así de sencillo. Pero la primera vez que yo dulié no estaba, digamos, capacitada ni tampoco lo había ejercido Certificado. nunca. Sí. Para mí, fue la primera vez que lo hice, fue de manera informal, con una de estas mamás que conocí, ya embarazada, pero era mi amiga, era mi mejor amiga del liceo. Ok. En ese momento va a dar a luz a su primer hijo y yo me quedé con ella. Me permitieron, como ya trabajaba con salud, las muchachas del ambulatorio ya me conocían, quédate. Y un ambulatorio el del pueblo. Claro. Entonces, Y la experiencia fue buena. No, es igual me enamoró. dulear, apropiándome del Ajá. término, es igual dulear a una madre primeriza o a una que tenga ya varios hijos, te solicitan el acompañamiento me imagino que más las primerizas que las que tienen experiencia ya con el parto. Cuéntanos un poquito de esa diferencia. Sí, sí puede ser, pero sin embargo he tenido la oportunidad de acompañar mamás que han tenido una experiencia no muy favorable y quizás en su segundo bebé quieren vivir una experiencia diferente. O Claro. mamás que están recién informadas de lo que significa Que el no- valor que de no la dula, tuvieron el una- valor de la asesora de lactancia, Que el no valor... tuvieron un acompañamiento en el primer Exactamente. embarazo, pero Claro. sí lo quieren en el segundo y la diferencia es Claro, notable. y lo que pasa es que cuando ya llegamos al momento del parto, ya he realizado la función de educadora, porque primero vamos a prepararnos. Vamos a ir a una clase que vamos a enseñar cómo
cómo va a ser el proceso, cómo lo vas a vivir, vamos a prepararnos, vamos a hacer un plan. Entonces, en ese plan podemos incluir muchas cosas en conformidad con la doctora. Y entonces esa parte es muy, muy importante porque parte de lo que ya llevamos los educadores es la planificación. Claro. Entonces vamos a planificar un parto que la gente diría, bueno, pero puede presentarse en cualquier momento, sí, pero si los padres están preparados, ellos desde casa pueden llevar el proceso o iniciar el proceso siendo monitoreados porque ya ellos saben cómo lo van a vivir. Más además la doctora ya los trae ya Claro. preparados. Y la ¿no? información te da poder. seguridad, te da Claro. poder, te da esa visión de lo que viene y eso te hace bajar la ansiedad. Claro, claro. Y que luego sí. viene el amamantamiento. Sí, y allí iba, que claro que son 3 funciones diferentes, pero que se complementan la una con la otra. En el caso de conocer a la magíster Janet Rauseo, que a quien claro. le doy el mérito también porque ella me enamoró. Ella le gustó mi trabajo en la comunidad, entonces me dice, Mayri, quiero traerte a InSalud para que tú formes parte de un proyecto que ya ellos tenían. Entonces, de Ministerio de Educación me absorbe InSalud, me absorbe en ellos y trabajamos con la magíster Janet Rauseo y ella es la coordinadora actualmente regional de lactancia materna a nivel nacional. Entonces comienzo a prepararme con ella, fueron mis primeros pininos con ella. Luego de allí pasamos a otro nivel con la Universidad de Carabobo, vuelvo con mi casa de estudios donde me certifico. Hay que ser educador, o sea, hay que haber estudiado la carrera universitaria de educación para ser dula o para ser consejera de lactancia. No, son cosas diferentes. Ok, Son cosas diferentes. Puede haber una dula que no sea educadora, sí, puede haber una consejera de lactancia que no sea dula. sí, claro. Y puede haber qué sé yo, una persona que le haga las 3 cosas. El hecho de que tú hayas estudiado la carrera de educación, pienso que es un plus, ¿no? Porque sin quitarle mérito a las consejeras de lactancia, a las dulas que no lo hayan hecho, pero pienso que es un plus, porque te da, me imagino que herramientas para manejar ciertas situaciones que tu carrera te aporta, ¿no? Muchísimo. De hecho, en sus tiempos, pues nosotros, como trabajábamos en comunidades, fuimos el sector muy pequeño, porque las demás docentes lo veían como algo, pues, no, yo no quiero estar en la calle, yo quiero estar en un aula. Y yo lo veía como una oportunidad de enriquecerme por lo que yo aprendí afuera, en la calle. Entonces, las experiencias, nosotros nos uníamos como grupo y nos llevaban a lugares diferentes para capacitarnos. Entonces fuimos a Caracas, Barquisimeto, fuimos a Maracaibo y fuimos capacitadas por equipos que trabajaban en esos lugares y entraban psicólogos, entraban médicos, estaban pediatras, había diferentes personas que aportaban, nos daban aportes. Y eso fue enriqueciendo mi anhelo, mi deseo, mi pasión. Porque después que conocí también la lactancia, yo lo vi como una pasión. Para mí eso es pasión. Yo amo dulear, pero amo la lactancia. Vamos a dulear en una sociedad en la cual la cesárea es lo que está en el tapete. Sí. La mayor parte de las personas que nos llegan a nosotros a las consultas, por ejemplo, a mí como pediatra, vienen con sus bebecitos que han sido producto de una cesárea. Cuéntame un poquito. ¿Se motivan a las madres? Háblame tú, que tú eres el otro lado. Vamos a explicar por qué nosotros tenemos una tasa de cesáreas tan alta, ¿no? quizás más alta que otros países vecinos. Primero tengo que decir que nosotros estamos rescatando el parto vaginal. Estamos en un esfuerzo, estamos los obstetras que hacemos vida en la ciudad, estamos tratando de rescatar, como otros países del mundo, por ejemplo Brasil, el parto vaginal seguro, que es lo más importante. ¿Ok? Pero sí es cierto que la cesárea, por situación país, en algún momento el país estuvo muy vulnerable en la parte de seguridad y entonces la paciente misma me decía, doctora, yo no voy a salir a las 2 de la mañana a dar papaya como una emergencia, sí. O el tema guarimba, o el tema paro, o el tema, o sea, hubo muchos sucesos que hicieron que esa paciente, que ahora quizás es la segunda o la tercera gesta de ella, fue la primera cesárea. Entonces, si ya fue primera cesárea, las opciones para un parto vaginal sí las hay, pero se reducen. O sea,
No son igual, no viene igual un abdomen virgen, por decirlo de alguna manera, un útero virgen que como viniera con el primer parto. Entonces, eso hace ciertas diferencias y que nuestra tasa sea un poquito distinta por nuestro problema puntual país. ¿Ok? Ok. Pero el hecho, Y por nuestro, perdón, nuestra manera de trabajar, que la mamá quiere que siempre el obstetra Lo la acompañe solicita. todo el tiempo. En cambio, en otros países, el obstetra se fue a las 7 de la noche, chao, viene Conchi, chao, y después viene Mayrín, y puede pasar al paciente 18 horas de entrada de parto y ve 3 obstetras distintos. cierto. El médico no tiene la capacidad, el solo médico, de atender ese volumen de paciente y dedicarle ese número de horas a cada paciente. Entonces es un problema como un poquito local. Pero las conoces antes de que decidan ir a parto o a cesárea. ¿Cómo funciona? Eso le iba a comentar, que el hecho de que una paciente, porque la doctora considera o porque la misma paciente tome la decisión de que vaya a cesárea, no quiere decir que la doula no haga ninguna función. Realmente incluso dentro de los proyectos que la tribu Pucloc ha diseñado, pues se ha trabajado con una línea muy hermosa de nacimientos humanizados y respetados tanto por parto natural como por Como por cesárea. cesárea. Entonces se trata de hacer algo distinto, distinto a lo que tal vez uno se imagina que puede hacer. El asunto es que el impacto del nacimiento es tan importante que allí Por entra cualquier vía. por cualquier vía. Es muy importante. Y es que ahí entra mi pasión por la parte de la lactancia, porque ahí es la lactancia la que juega el papel de la unión y la consolidación del vínculo que se debe formar. El problema es que cuando hay una cesárea, generalmente o en oportunidades, se separaba mucho tiempo al bebé de su Sí, mamá. sí. Entonces, Actualmente el alojamiento conjunto es lo ideal. y la hora dorada. Sí. La La hora hora dorada, Ajá. háblanos un poquito de la hora dorada. Sí, Bien. yo quería que nos contaras cómo has hecho tú, o sea, qué reto te ha presentado a ti poder consolidar a todo ese equipo de trabajo, porque no solamente uno como obstetra lo ha logrado, el neonatólogo, el pediatra, sino también tú, de que te abran las puertas en el lugar donde tú, en la institución donde estás ayudando y te permitan, por ejemplo, que tú, sin ser enfermera, siendo asesora de lactancia, dula y educadora prenatal, te consolides con ese grupo tan diverso y de paso que cada quien tiene su modo. Por ejemplo, puede tocarte un neonatólogo de la vieja guardia que no le gusta que hagas apego porque si el bebé se enfría, que si, ¿sabes? Por Sí. esas teorías erradas que ya actualmente están. Bueno, en ese aspecto respeto muchísimo. La doctora sabe que ese siempre ha sido algo muy importante en mi trabajo. Yo respeto muchísimo el trabajo de cada uno y las funciones de cada uno. Pues de manera muy humilde siempre expreso primero tal vez la posibilidad y explico la importancia. Cuando el Pero médico ¿sientes es que te han receptivo, abierto las puertas la mayoría de las sí, veces o sí hay lo un han poquito hecho. de resistencia todavía a la Son muy consejería de pocos. lactancia prenatal o al momento de nacer, esa hora sagrada que ya nos vas a contar para todas las personas que nos están escuchando de qué se trata? Son muy pocos los que diría yo que quedan todavía por sensibilizar. Pero es que el proceso de sensibilización es un trabajo de hormiga y es un trabajo que no se puede hacer solo. Ese es un trabajo de equipo. Entonces, si el equipo que hace vida en un centro de salud, pues habla de los beneficios que se notan porque son evidentes tanto en un bebé como en su madre y como en el núcleo familiar también, porque la idea es que se fortalezca el vínculo a nivel familiar y que tenga un buen comienzo, un hermoso comienzo. Cuando lo ven, lo evidencia, pues se riega la voz, se abren las puertas, entonces dice, ok, es que el temor que yo tenía era este, pero lo superamos, estamos viendo que sí, que mira qué beneficio, y cuando el neonatólogo dice que no es no. O sea, Y la dice que no paciente, es no. perdón, bien informada también lo Bien exige. informada. La paciente que está informada en esa Sí. educación prenatal dice, ay doctora, yo quisiera por favor hacer el piel a piel, Es o una quiero hacer la hora maravilla dorada. cuando llegan a la consulta pediátrica ya habiendo iniciado el amamantamiento exclusivo, si ha sido en esa hora sagrada, que es la primera hora del nacimiento del bebé, que debe conectarse el bebé con el pecho de la madre y recibir ese oro líquido que es el calostro. Es diferente cuando vienen ya con esa situación superada a cuando vienen
con Dificultad. o cuando ya han iniciado un biberón, lamentablemente, que sucede lo que con mucha pasa, frecuencia. doctora, es que ese momento es demasiado importante. Es Tal totalmente. vez, y eso me lo han dicho, tal vez lo ven como una moda. No, eso es una moda, pero realmente tiene evidencia científica. Totalmente. Y la evidencia científica nos dice que ese momento repercute incluso a corto, mediano y largo plazo. Toda la vida. O sea, eso hace una película, ese calostro hace una película en el sistema digestivo del recién nacido, donde lo protege no solo en ese momento de su vida, sino hasta la adultez. Bueno, pero ahí está, hay un detalle. Usted lo ve desde el punto de vista médico, porque usted es médico. Yo lo veo desde el punto de vista de educar para la vida. ¿Por qué? Hace poco acabo de terminar con toda la felicidad del mundo, de verdad estoy muy, muy complacida, una especialización con el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal y se habla de la psicología de la lactancia, o habla de la lactancia y la salud mental. Y la parte psicológica es la parte emocional ¿sí? de la que casi nadie habla. Sí, es verdad, y eso está demostradísimo. Tienen mejor vida emocional, tienen mayor coeficiente intelectual los niños que son amamantados únicamente al Incluso seno. sabía que los estudios revelan a través de los nuevos estudios que se han hecho, que de hecho fueron aprobados hace poco por la Organización Mundial de la Salud en mayo del 2021. Para quienes no lo sepan, pues es algo que está avalado por la Organización Mundial de la Salud como algo sumamente importante. Entonces ellos dicen que incluso se ha evidenciado porque los estudios que se han hecho van a largo, o sea, siguen constantemente, le dan el seguimiento a ese bebé que se hace desde el primer momento del nacimiento y se consolida el vínculo y se habla de algo que ocurre a nivel neurológico y hormonal. La plasticidad cerebral se va. Maravilloso. Y dice que esos niños tienen una gran capacidad de tener resiliencia. O sea, ¿por qué? Les puedo explicar por qué. Y eso va a ser algo por lo cual yo le llamo hora sagrada, o le llamamos hora dorada, a la primera hora, a los primeros minutos, porque son literales, los primeros minutos del nacimiento. Cuando el bebé nace, viene de un ambiente totalmente, o sea, diferente al que él llega. Una vez que el bebé nace y tiene contacto con el ambiente, en su cerebro se activan sistemas neuronales que comienzan a activar señales de alarma y de alerta que le dan un poquito de cortisol. O sea, ese cortisol es saludable dentro de todo, porque ese cortisol ayuda a que el bebé esté alerta. Claro. Pero ese alerta le va a permitir al bebé conocer a su mamá. Entonces, conocerla, ¿por qué? Porque hay un intercambio, un estímulo sensorial. O sea, tiene los sentidos activados. Eso se llama angustia vital, que es ese pequeñito toquecito de alarma que nos hace empezar a conectarnos. Y se dice que cuando se pone de inmediato en contacto con la madre, de hecho lo vemos en los videos, que los bebés lloran muchísimo y apenas tocan a la mamá, huelen a la mamá, escuchan a la mamá o sienten la piel, porque la piel es el órgano sensorial más grande que tenemos. Entonces ese nivel de estrés que puede estar allí, el cerebro capta, percibe y baja esos niveles. ¿Qué ocurre allí? De una vez el cerebro graba, o por decirlo de manera sencilla, pues graba que está tranquilo con su mamá y evita, o ya cuando sea futuro se presenten niveles de estrés más elevados, ya el cerebro sabe cómo trabajar, cómo volverlos a sus niveles. ¿Ves? Qué bello. Mi hijo dice que, mamá, tú ahí puedes decir que es como un escaneo, literal. Es así. Cuando coloca el bebé huele. De hecho, hay unos videos hermosos que tenemos ahí, como las fosas nasales del bebé se abren. En la lengua, el bebé empieza a sacar la lengua, empieza a reptar hacia el seno materno. Sí. ¿Tú amamantaste, Mayrin? Sí. ¿Cuánto tiempo? 1 año y medio. Qué bien. 1 año y medio. Pero les diré que hace 16 años me hacía falta una doula y una asesora de lactancia a mi lado. Claro. Porque lloré muchísimo. Por la falta de una persona a mi lado que estuviese orientándome a lo que en ese momento como mamá primeriza necesitaba. Entonces, claro, la experiencia se vino dando con el paso del tiempo, pero yo entiendo a esas mamás que están allí todas confundidas y que necesitan la orientación. Qué bueno que toques el tema, porque no todas las mamás viven la misma
alegría o emoción o placer de amamantar. O sea, la lactancia materna debería ser placentera, pero entonces tienen Lo dietas es. del pezón por mal agarre, porque no tienen la asesoría adecuada o porque tuvieron una cirugía anterior que generalmente no contraindica, en el 99% de los casos no contraindica la lactancia, ni siquiera la afecta, pero hay un porcentaje mínimo. O sea, tienen cierta resistencia y parte de desinformación. Claro, porque es que eso también viene del entorno. Eso es lo que te iba, para allá iba. El entorno muchas veces entorpece. Se Sí, te eso presenta viene con del entorno. frecuencia, o sea, Bueno, es que lo que pasa es que cuando nosotros vamos a hacer un taller de lactancia, se les dice a los padres, si quieren, traen a las abuelas. claro, Si quieren, excelente. traen a las abuelas, puedes traer a la cuñada, a la abuela, a la suegra, si tú quieres. Y a mí me fascina cuando van todos, porque Educamos. todos preguntan y entonces todos dicen, ah, Todos con hablan el mismo razón. idioma, mientras más Se informados estén se todos, enriquece todos colaboran, todos en una Y sola el línea. ambiente de la mamá se hace más receptivo ante el proceso que está viviendo. ¿Has tenido experiencia para asesorías de gemelos? Sí, ¿Qué sí, tal? las he tenido. Súper bien, porque muchas de las veces el miedo está en que si yo puedo con la lactancia de ambos. Y sí se puede, porque de hecho trabajamos, y como les explico a las mamás, un seno por toma. Porque todo lo que la madre necesita, incluso si tiene un solo seno, porque así también se ha presentado Sí, con claro. madres que han perdido tal vez una glándula mamaria por X o por Y motivo, incluso por enfermedad, tiene la otra. Entonces con un solo pecho tiene, yo siempre les comparo a las mamás sopa, seco y jugo. Sopa seca y Tienes jugo. sopa, seco y jugo, porque tienes las diferentes fases que tú puedes y que tu bebé necesita. De hecho, parte de lo que garantiza una lactancia exitosa es que la madre logre vaciar una mama. O la madre no, el ¿Has tenido bebé. algún caso de una mamá adoptiva que ha logrado amamantar Sí, a su bebé adoptivo? fue hermosa una Sí. experiencia de una madre. No Bueno, todo el mundo sabe que esto es posible, pero una sí. mamá que nunca ha salido embarazada y adopta un bebé, si se prepara y quiere y tiene ganas y puede producir leche humana. Esa experiencia para mí me marcó. Sí. Porque esos padres conocieron o encontraron, literalmente encontraron a esta bebé. Encontraron a esta bebé después de tanto tiempo de ellos intentar tener su bebé. Cuando ellos rescatan, porque fue así, la historia es muy hermosa de ellos, rescatan a esta bebé de una indigente. Y logró amamantarla. La bebé estaba recién nacida. Entonces ella quería experimentar la lactancia, ella quería amamantar a su bebé. Es que de hecho, siempre lo digo, es que la parte emocional. Cuando ella El comienza, organismo es perfecto, ¿no? cuando comenzamos a trabajar, ya teníamos el terreno ganado porque tenía el deseo. O sea, al tener el deseo, motiva y eso hormonalmente Claro. genera un gran Un paso, cambio. un paso. Y con la succión del bebé es el principal estímulo para que Claro, pero comience a está primero producir. el deseo porque la oxitocina, que es la hormona del amor, está activa. Si la mamá está feliz, lo puedes hacer. Pero ¿qué necesitamos? No solo la felicidad, necesitamos el estímulo, porque es el estímulo el que activa la prolactina. Y la prolactina es la que hace que ella empiece a trabajar y a producir. Y esta mamá hicimos fue un relactador. Y entonces ella complementaba con fórmula, le colocábamos Claro. el relactador al seno Pero materno, logró producir sentía leche. el estímulo, fue constante, porque la constancia también fue muy importante. Apoyo familiar, constancia, deseo, ganas y el estímulo, muchísimo estímulo. Al final lo logró. Se logró, Fue qué mixta, bien. pero logró que su leche, sus pechos empezaran a producir leche. Y esos Excelente. comentarios a mí me llegan a diario en la consulta. Mi hijo, el bebé no se llena, doctora, no es suficiente. ¿Cómo manejas eso? Hay mucho que revisar, porque hay que evaluar si hay una buena técnica. Eso va a garantizar que el bebé haga un buen vaciado del seno, como lo dijimos ahorita. ¿Por qué? Porque la leche viene en fases. De manera breve les explico porque esto es importante para quienes nos escuchan. Si un bebé toma muy poco tiempo, y ese es uno de los mitos que hay que derrumbar muchísimo, porque muchas familias entran entre la abuelita que le dice 10 minutos y 10 minutos. Sí. O sabes que es 15 y 15. Entonces yo les pongo como una ilustración.
Yo siempre les digo, imagínense que ustedes tienen un vaso de agua y le agregan avena en hojuelas. Entonces, la avena en hojuelas, al cabo de un ratito, se asienta. Y tú vas a ver la división. Lo que antes era agua pura es agua de avena. Tiene avena, pero en menor proporción. Su mayor porcentaje es agua al principio. Pero al final tenemos la avena en sustancia. Si ese bebé no logra llegar a esa avena en sustancia, el bebé no gana peso. Claro. Aunque hay otros factores que evaluar. Pero el primero es la técnica de la succión y que el bebé haga un buen vaciado. ¿Cuál es la causa más común de deserción de la lactancia materna? Bueno, una de ellas es pensar o que la madre piense que el bebé no se llena porque llora mucho. Súper frecuente. Entonces le tienen miedo también al llanto del bebé. Pues una de las cosas que se le explica en la clase antes de que nazcan los bebés, que ellos también entiendan un poquito el bebé que va a llorar por todo. No, Pero no entonces, siempre lloran por hambre. ¿no? siempre, pero la mayoría, entonces apenas el bebé llora, eso que tiene hambre. Es que llora porque tiene hambre. Es que llora y todo el mundo le cae encima a la pobre mamá. Es que el bebé quedó y resulta que el pañal estaba sucio o algo. Pero eso es muchas cosas y muchos aspectos que los padres tienen que aprender. Porque la lactancia es un mundo, no es solamente que nace el bebé y se lo pone en la tetica. Hay muchas cosas que implican. Yo siempre les comento, disculpa que te interrumpa, les comento a los pacientes que a veces amamantar no es tan parecido a un afiche donde sale la mamá arreglada, glamorosa, fresquita, amamantando divinamente. Al principio puede ser un poco, nos exigente, hay que estar allí y darle tiempo y darle amor, pero es el primer sacrificio que uno hace por un Y hay niño. que también involucrar a la sociedad, que la sociedad te presta, que haya lugares para lactancia materna, que Muy la, importante. que la gente lo vea, se sensibilice con la lactancia y con lo importante y lo valioso que es. Porque muchas veces entonces la mamá está como escondida, como si estuviese narcotraficando, unos muchachos guindando, arropada, que no la vean, el pudor incluso, y la gente le desagrada en los restaurantes que de repente está la mamá con el bebé, y entonces, ay, pero la del lado se sacó la teta. Bueno, pero eso es parte de la lactancia materna. Es un acto natural. Es un acto natural. Pero también hay que ver que en el caso de la lactancia es más que llenar la barriguita del bebé. Ese es casi que un eslogan que siempre se los digo a la mamá y a los padres. Es más que llenar la barriguita. Porque si tú lo haces solamente por engordar o por de repente satisfacer al bebé en el momento, tienes que darte cuenta que te vas a agotar. Pero si tú lo ves, que el bebé también la busca como consuelo, Claro. que el bebé busca la tetica Y por las seguridad. primeras semanas necesitan ese Sumamente consuelo, vienen de un importante. sitio cerrado, mojado, oscuro, pequeño y lo lanzan para este mundo donde para ellos absolutamente todo es nuevo. ¿Y qué mayor consuelo que el amamantamiento? Bueno, uno de los estudiosos en este aspecto llegó a comparar la lactancia materna con el cordón umbilical. Llegó a decir que la lactancia o el pecho materno, la mama, viene siendo como el cordón umbilical que tiene conectado todavía Sí, la mamá qué con bello. su bebé. Mira, Sí, ¿y lo qué que les pasaba- enseñas tú con esa super tetica tejida? Con esa super tetica vemos muchas cosas. Conocemos lo que es el pezón, lo que es la areola, pero también lo importante que es un buen agarre. Importantísimo. Sí, no solamente hablamos de un agarre viendo los labios, también hablamos de un agarre profundo. Entonces yo la uso para ilustrar, educadora al fin. Tengo que a tratar de que ellos visualicen de qué les estoy hablando. Entonces, Que cada persona aprende distinto. Hay personas que son Sí, visuales, otras que son sí, auditivas, otras que son sí. kinestésicas, y entonces hay que tratar de abarcar todas esas áreas para enseñar. Y eso que no me traje a Maya, porque Maya es mi muñeca Claro. que siempre tengo para que los padres, en el caso de los que todavía tienen a su bebé en el vientre, entonces simulamos al bebé con la muñeca. May, esto está súper interesante. Tenemos problemas de tiempo, no podemos extendernos más de lo que estamos ya hoy pautado. Sin embargo, nos encantaría tenerte de nuevo porque tenemos tela para cortar infinita. Eres una entrevistada espectacular, de oro, Apasionada más por de lo oro que como hace. la hora dorada, Sí, tanto como la apasionada hora. por lo que hace, es más que evidente, y tanto Adriana como yo lo vivimos a diario con las pacientes que manejas, y lo hace excelente. Siempre nos gusta terminar estos Este segmento. encuentros con, te vamos a decir unas palabras o Ok. alguna frase, pero la respuesta tuya no va a ser verbal, sino gestual. Ok. Quiero que nos pongas una cara cuando te A la hagamos cara. alguna pregunta, ¿ok? O alguna frase. Sin ver. Sin ver, tipo sorpresa, ¿verdad? Ok.
Yo puedo empezar. Opinólogos. Es que el bebé no se llena con la teta. El parto ya no se usa. Tetero. Excelente, ya con esa cara lo dijiste, lo has dicho todo. Algo que quieras decir, algún mensaje final en esta parte que quieras ofrecer a las personas que te están escuchando. Yo diría que sin personas como ustedes, esto no se puede lograr. Porque la doctora Adriana, junto con el equipo y todos los obstetras que se quieran unir, trabaja al conocer al bebé en su vientre, pero también sensibilizan a los padres de todo el proceso que viene. Y usted como pediatra recibe a los bebés también y los ayuda en todo el proceso ya después de nacido. Pero esto es un trabajo de equipo Sí. y esto es una red que cada vez tenemos que ir tejiendo más personas que se unan a la red para poder Sí. trabajar juntos. Así es. Y gracias por la invitación. Amé estar Gracias. aquí con ustedes y lo he disfrutado. Gracias a ti, Mayrin. Vamos a ya ir cerrando, super colega. Esto ha sido Par de Docs. Agradecemos a nuestros patrocinantes, Malía, productos de higiene íntima y salud femenina. Agradecemos a Estudio C1 por abrirnos su casa y porque son ellos un lienzo en blanco para crear. Sí, señor. Mayrin, altamente agradecida. Te comprometemos de una vez para la segunda parte y seguir hablando de este apasionante tema para que nos sigas contando tus El honor es experiencias. mío. El honor es mío. Gracias. Par de Docs, suscríbanse, conéctense, denos su comentario, Amor y like. amor y like. Gracias.